les doy la bienvenida. Yo soy Andrea Barrera, para quienes no me conocen, soy consultora de marketing. Este es nuestro primer webinar del año. Me alegra mucho tener tantas personas por aquí que nos estén acompañando, que tengamos tantos temas de interés para este año y que queramos aprender. Pero el día de hoy iniciamos el año con toda. Tenemos un webinar muy especial. Ella es Joana Cubillos, ella es analista UX aquí en Pragma. Les cuento que ella es diseñadora de la Universidad de los Andes. También tiene una maestría de marketing de la Universidad de Leicester y estuvo trabajando un tiempo en Holanda, donde participó en un proyecto de innovación en el aeropuerto de Schiphol. Y ahora viene con muchos aprendizajes para compartirlos con ustedes de todo lo que aplicó. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Andrea. Pues el tema de hoy es diseño de servicios digitales. Creo que hoy en día cuando hablamos de diseño de servicios, pues es difícil no hablar de un producto digital. Cada vez más diseños que eran netamente asociar un espacio físico, que eran tangibles, se están mudando al espacio digital. Y creo que aquí es el reto de nosotros como diseñadores para traducir de la mejor manera estas interacciones físicas o mejorar esas interacciones físicas en un espacio digital. Como les contaba ya Andrea, pues voy a hablar de diseño de servicios digitales a través de un caso de estudio que fue Schiphol, que es el aeropuerto de Ámsterdam. Bueno, esta es la agenda. Voy a introducirles al caso de estudio de Schiphol. Segundo, voy a hablar con unas estadísticas como para que tengamos en cuenta pues cuál era la cobertura y cuál era el impacto de este proyecto. Y tercero, pues como el brief que nos dio el cliente y cómo empezamos a desarrollarlo. Y unas metodologías que empezamos a usar, como de Agile, Scrum, Design Thinking, Lean Thinking. Y finalmente, pues cuál fue el resultado, cuál fue el servicio y este producto final. Y unas conclusiones de acuerdo pues con las metodologías usadas. Bueno, pues Schiphol, el proyecto fue en el 2017, tuvo una duración de 5 meses, éramos un equipo multidisciplinar, éramos un desarrollador, un diseñador UX, un investigador, un diseñador gráfico y un administrador. Pues como para que entiendan un poquito de Schiphol, estas son las estadísticas del 2016 y básicamente pues al año tuvieron 479.000 vuelos, 63.5 mil millones de pasajeros, un incremento del 10% con respecto al año pasado, y el 80% de los viajeros viajaban con al menos una maleta de bodega. Y estas maletas pues eran 50.8 mil millones de piezas transportadas en este aeropuerto, de los cuales casi la mitad de los pasajeros pues viajaban en transporte público. Entonces, como para entender un poco el contexto y por qué Schiphol nos da este brief. Nos pregunta cómo a través de un nuevo servicio digital podemos mejorar la experiencia de estos pasajeros que viajaban con maleta de bodega. Obviamente teniendo en cuenta que tenemos que aumentar la utilidad del pasajero, la capacidad de almacenamiento y transporte del equipaje y pues disminuir los tiempos de espera. Una vez que nos da, pues como entendiéramos cuál era el servicio y cómo iba a funcionar, teníamos que definir quién lo iba a ofrecer, cuál era el target, quién iba a ser las primeras personas en adoptar este servicio, en qué momento pues del flujo era pertinente que terminara el servicio y cuánto pues dinero los pasajeros estarían dispuestos a pagar por este nuevo servicio. Bueno, pues ya como cuando uno empieza a entender un brief, un cliente, uno siempre sabe que el cliente tiene una visión, de hecho ya posiblemente tenga una solución en su cabeza y que sea totalmente distinta a las necesidades del usuario. En este caso Schiphol, cuando nos planteó este brief, ellos tenían una visión de que este era un servicio de lujo para los pasajeros que tenían mucha plata, tenían membresías, y a medida que fuimos como avanzando en el proyecto, teniendo en cuenta cuáles eran las necesidades obviamente de nuestro cliente, pero sobre todo cuál era la necesidad de nuestro usuario y cómo íbamos a integrar eso al modelo de negocio, nos dimos cuenta que no era el caso. Y creo que aquí voy a hacer un paréntesis, ¿va mucho por el lado del cliente o se va mucho por el lado del usuario? Y creo que tiene que haber un balance entre los dos. Entonces, en este caso, he visto proyectos que fracasan simplemente porque pueden ser unas soluciones que son perfectas para el público, pero realmente el costo o utilidad no es suficiente para el cliente y no se ven implementadas, entonces su trabajo es desperdiciado. Asimismo, tienes que trabajar siempre de la mano del cliente. ¿Cuáles fueron las metodologías que usamos? Digamos que estas son 3 grandes metodologías.
Design Thinking, Lean Thinking, Agile. No veo que sean como metodologías que compitan entre ellas, al contrario, pienso que aportan y se complementan muy bien. Design Thinking lo usamos mucho para explorar el problema, Lean Thinking para construir las cosas que realmente importaban, y Agile más para construir las cosas en un marco de trabajo pues mucho más ágil, como lo dice la palabra. Cuando empezamos pues como a implementar metodologías ágiles, escogimos Scrum. Seguramente no sé, asumo que hay gente que debe estar familiarizada con esta metodología, pero pues rápidamente voy a explicar. Digamos que hay unos roles en el equipo de trabajo, que está el Product Owner, que es como que tiene la visión de todo el producto y se encarga de que siempre que se genere algo, esto genere valor. Y también está como cuidando del backlog, que son esas cosas que se van dejando en el calendario para hacerlas después. Está el Scrum Master, que es el duro en Scrum, y pendiente de los sprints, de que se tome nota, que haya un objetivo claro, que se sigan como la metodología de la mejor manera. Y está pues ya los participantes que colaboran en este proceso pues de creación del producto. Nosotros cuando usamos esta metodología la cambiamos un poco. Digamos que en la literatura pues habla mucho de que los sprints deben ser como 2 semanas. Nosotros al principio cuando empezamos este proyecto tuvimos que hacer los sprints de un mes, lo cual es demasiado largo porque teníamos el problema de que el cliente solamente podía tener una reunión con nosotros al mes. Pero después nos dimos cuenta que eso era imposible, un mes es demasiado y no avanzábamos de la manera que queríamos avanzar. También incluimos un nuevo rol, que puede ser como que suene como el rol del secretario, del note taker, pero esto es súper importante. Creo que es súper importante tener una bitácora de los proyectos, una persona que tenga organizado pues todo el feedback que tienes en esas reuniones, de los reviews, de las retrospectivas, de todo. Y también nosotros, digamos, que no fuimos como tan rígidos con el backlog. Digamos que en Scrum dicen que si tú, digamos, a mitad de un sprint, de lo que planeaste para esas 2 semanas o una semana, encuentras que no, lo que estás haciendo no genera valor, tienes que seguir haciéndolo, terminar, dejarlo en el backlog y cambiarlo para el siguiente sprint. Nosotros, digamos que en eso fuimos mucho más flexibles y creo que eso nos dio como la ventaja de cumplir ese lapso de 5 meses en este proyecto. Ya cuando empezamos a usar Design Thinking, pues estas son las cartas de IDEO. Ahí está el link. Realmente es una empresa global que pues implementa todas estas metodologías y de hecho ustedes pueden mirar sus proyectos y tienen demasiados métodos que pueden adaptar a cada uno de sus proyectos. Entonces, pues si le echan una mirada, pues seguramente encontrarán cosas interesantes. Los que están resaltados son los que usamos. Así por encima, pues digamos que Fly on the Wall siempre funciona muy bien, que es como ser como una mosca en la pared del escenario en el que estás analizando. Los diagramas de afinidad también siento que son súper importantes. Digamos, cuando tienes toda esa información y no sabes cómo analizarla, es súper importante como ponerlo visual de esas características que contrasta de los diferentes usuarios y finalmente pues como perfilar tus usuarios es otra cosa que era bastante importante. Una cosa que era una herramienta muy útil en ese proyecto era Cross Cultural Comparison, pues porque obviamente era el aeropuerto de Schiphol donde no solamente estábamos trabajando con pasajeros holandeses, sino eran pasajeros de todo el mundo. Entonces digamos que el proyecto implicaba entender el significado de este servicio para cada una de las personas y cómo variaba. O encontrabas, por ejemplo, gente de la India que, por ejemplo, tenían en sus maletas, no sé, Chanel, o sea, gente rica que viajaba y que ni porque se les ocurriera, ni porque tuviera toda la plata del mundo iban a dejar que alguien tomara más su maleta, sino que siempre quería estar con la maleta. Entonces, entender el valor que tiene la maleta para cada cultura era súper importante. Bueno, ya después nosotros también decidimos desarrollar pues como unas herramientas adaptadas a nuestro proyecto. Esta es una herramienta que era como básicamente un pie, una torta de colores, que cada una pues representaba una emoción. Entonces feliz, alegre, y teníamos como unas herramientas anexas con unos tags de los diferentes espacios en el aeropuerto. Realmente hicimos esto como elemento de conversación para no llegar como a la gente como con una encuesta o como
queremos hablar con ustedes, sino como algo más que los motivara a contarnos su historia y cómo habían vivido el viaje. Entonces, digamos que esto fue súper útil. También la herramienta tenía algo muy bonito y era que podíamos como recoger todas las respuestas de las personas y se podían ver gráficamente, digamos, qué porcentaje era de, no sé, de aburrición en cada área. Este es otro método que desarrollamos, pues porque un diseño de equipaje, un servicio de equipaje, pues tiene infinitas opciones. Entonces realmente decidimos escoger como 6 opciones, en donde, no sé, miramos de la casa al aeropuerto, del aeropuerto a la casa, o de pronto del aeropuerto hacia una estación de tren donde puedes recoger tu maleta, o miramos todas las opciones y escogimos 6 opciones, en donde le pedíamos a la gente que organizaran estas opciones de acuerdo a la conveniencia y que nos fueran explicando por qué. También teníamos como unos tokens que eran como los stakeholders que podían estar involucrados en este nuevo servicio digital, como las aerolíneas, KLM, Air France, Ryanair, también estaba Uber, como empresas que podían transportar este equipaje, o PostNN, que es como Servientrega aquí en Colombia, y el transporte público también. Y empezamos a encontrar historias súper interesantes. Por ejemplo, digamos, pasajeros que viajaban con Ryanair decían, no, yo no confiaría en un servicio que esté ofrecido pues, por Ryanair, porque yo no confío, es un servicio de mala calidad, nunca me atienden. Entonces empezamos a entender que la persona o la marca que estuviera detrás del servicio era súper importante. Otra cosa que nos dimos cuenta a través pues, de toda esta investigación era que no era solo sobre las características demográficas de los pasajeros, también estábamos hablando que dependían de cada una de sus circunstancias. Entonces, este fue como la segmentación que hicimos al principio de los pasajeros que nos podíamos encontrar en Schiphol. Pero pues nos dimos cuenta que finalmente, digamos, el pasajero que viaja por negocios podía estar finalmente mañana viajando con familia o amigos y llevar un montón de maletas, que generalmente el de negocio siempre tiene como su maleta de mano y ya está. Y no, pues como que no hay relevancia en este servicio. Y eso también o sea, encontrar este como insight rompió un poco la visión que tenía el cliente, que ellos pensaban que era un servicio de lujo, que era para miembros que tenían VIP. Realmente toda esta gente viajaba muy ligera y era gente que era VIP porque viajaba regularmente y nunca viajaban con una maleta de bodega. Entonces, digamos, como ahí empezar a romper como esos pensamientos y visiones que tiene el cliente es un poco difícil, pero siempre de la mano como del cliente para que se den cuenta y mostrándole todo el tiempo como este feedback que teníamos, funcionó pues como perfecto. Estos son como otras circunstancias que nos dimos cuenta donde era relevante este servicio. Entonces, por ejemplo, si una persona llegaba a medianoche, pues lo que menos quería era llegar al área de equipaje y esperar media hora más. También cuando en verano nos dimos cuenta que este servicio también tenía que ser estacional. O sea, en verano, digamos que en invierno no había una larga espera, pero en verano podían esperar más de una hora por esta maleta. También si viajaban con niños, también si usaban pues, el transporte público, digamos que en Holanda en los trenes no tienen un espacio considerable para una maleta de bodegas, tienen un espacio arriba para la maleta de mano. Y si viajas con un montón de maletas y en verano donde el tren se llena un montón, pues es un caos. También si llegaban temprano, por ejemplo, nos dimos cuenta como si tienen check-in en su hotel a las 3, pues les tocaba hacer tiempo en el aeropuerto para poder dejar las maletas. Entonces digamos que estarían dispuestos como a pagar por un servicio en donde pudieran salir de una vez, llegan y de una vez salen y disfrutan de la ciudad. Bueno, entonces digamos que esto es como un esquema que hicimos. Habían varias opciones de este servicio, aquí ya empezamos a definir el servicio y nos dimos cuenta que era pues como que se volvía más relevante el servicio y tenía más posibilidad de controlar el servicio, el aeropuerto, si era del aeropuerto a la casa o del aeropuerto a la puerta, que podía ser la casa, puede ser un Airbnb, un hotel, lo que sea. También nos dimos cuenta que había un tema de percepción del tiempo, que era súper importante, en el sentido de que si las personas supieran desde que salen del gate que van a esperar, no sé, 35 minutos o 40 minutos o una hora, estarían dispuestos a buquear por este servicio. Pero como hay un largo camino desde que
están en el gate hasta que llegan al área de equipaje, ¿cierto? Donde está el control. Digamos que cuando llegan al área de equipaje, esos 35 minutos se volvían realmente 15 horas en 15 minutos en percepción. Pero digamos que ahí nos empezamos a dar cuenta cómo podíamos empezar a moldear este servicio. Bueno, pero digamos que todo lo que anterior que les estaba contando lo hicimos con Design Thinking, o sea, explorando un poco, entendiendo el problema, definiendo un poco el target, pero realmente el Design Thinking es solo un paso en este proceso. Pues yo creo que aquí va a romper un poco los estigmas. Realmente es una percepción muy personal, pero para mí las ideas son el 10% clave del éxito, el resto depende de su implementación realmente. He visto ideas muy regulares que tienen una excelente implementación y terminan siendo exitosas. Entonces, ahí donde yo le doy el peso a la implementación es cuando empezamos a usar Lean Thinking. Digamos que Lean Thinking nos permite llegar a esas ideas, al modelo de negocio, probarlas con clientes, separar la ficción de la realidad e iterar sobre el producto ya en el mercado. Este fue ya cuando empezamos a desarrollar ya el producto. Esto fue, pues como era un pilar, eran unas estaciones pues, que estaban estáticas en ciertas partes del aeropuerto, en donde la gente podía acceder a este servicio. Aquí empezamos a medir muchas cosas. Una de esas era pues, la tasa de conversión de la gente que obtenía como una cotización de este servicio. Y como les digo, estaba pues, por todo el aeropuerto, pero nos empezamos a dar cuenta que era difícil, sobre todo porque era un servicio nuevo. El tema de onboarding era súper importante y cómo íbamos a dar a conocer ese servicio y cómo hacer que la gente interactuara realmente con este servicio. Entonces, el tema también de confianza, de cómo generar esa seguridad de que pertenecíamos al aeropuerto. Entonces ya empezamos a iterar cada vez más, a decir, bueno, tenemos que vestirnos nosotros mismos de asistentes, ofrecer este servicio, ir alrededor del aeropuerto con unos iPads. Entonces intentamos como todo para empezar a mirar qué cosas nos generaban valor y qué no. Empezamos también a hacer como merchandising en el aeropuerto de este servicio y generamos una URL donde la gente ya independientemente podía usar este servicio y empezamos a medir con Google Analytics qué tipo de gente entraba pues como al website. Entonces, si eran personas que iban en Ámsterdam, si eran personas que pues venían solo de viaje, si entraban en ciertos horarios, si por ejemplo entonces nos dimos cuenta que de 8 a 9 eran como en donde más se llenaba, donde más gente ingresaba y pedía el servicio. Entonces empezamos a incluir toda esa data para mejorar nuestro producto cada vez más, que es lo que pues la metodología de Lean Thinking nos ayuda, como a ser mucho más efectivos y a botar todo ese diseño como que no genera valor. Ya finalmente, definiendo el servicio, nos dimos cuenta que era súper importante que la persona siempre tuviera el control sobre sus maletas. Entonces ahí es cuando nos dimos cuenta que teníamos que incluir una funcionalidad donde la persona pudiera ver y seguir su maleta todo el tiempo. Y tenía que haber una flexibilidad en la entrega de este equipaje. Y pues ya definiendo con el producto digital, digamos que como ven, nosotros empezamos pensando que tenía que ser como una estación, así como cuando uno hace el self-check-in, y nos dimos cuenta que al final este producto podía ser un sitio móvil en donde las personas pudieran acceder. Y hicimos pruebas pues para entender qué funcionalidades, qué tipo de cosas pues no nos servían. Hicimos unos prototipos en papel, ya después hicimos pruebas con los usuarios pues ya en sitio. Y el challenge que teníamos en este momento era cómo si podemos acceder desde nuestro celular, cómo informábamos a estas personas de este servicio, que este servicio existía y que era relevante. Entonces ahí es cuando empezamos a definir que apenas ellos salgan como del gate, tenía que haber una señal que le envían a uno con un mensaje de texto como puede revisar el tiempo de espera de su maleta y ya empezamos como a definir muchas más cosas del servicio, que esas eran las que les hablaba al principio. Entonces nos dimos cuenta que evidentemente, digamos que ofreciera el servicio Schiphol generaba respaldo para los usuarios, pero también había un tema, digamos aquí había un tema legal, digamos los usuarios no tenían muy claro, por ejemplo, si yo viajaba con KLM, en qué momento KLM era dueño o se responsabilizaba por mi maleta,
y en qué momento pasaba a ser responsabilidad del aeropuerto en caso de que pasara algo. Entonces, digamos que todo ese tipo de información la recogimos y la plasmamos en el sitio web para que estuviera muy claro. En el target, pues ya les dijimos que las circunstancias y el hecho de que el servicio se promoviera en ese momento en donde lo necesitabas, lo hacía mucho más efectivo. Y nosotros le planteamos al aeropuerto, obviamente, que tenían más control sobre el aeropuerto hacia la puerta, más que si, por ejemplo, planteaban un servicio donde te llegaran al hotel en otro país, pues era difícil. Pero digamos que empezar desde este pequeño viaje, ese journey, digamos como que ya después cuando fueran avanzando en este servicio, podían ir ampliándolo a otros momentos del viaje. Y ya, pues como el producto, en donde ya identificamos como a través de todas las iteraciones que hicimos con LinkedIn, cuánto la gente estaría dispuesta a pagar. Entonces, digamos, encontramos que estarían dispuestos a pagar 20 euros por maleta, que tenía que ser como el lugar donde lo entregáramos, teníamos que hacer alianzas con hoteles, teníamos que mirar cómo manejamos los tiempos, y pues que lo más importante de todo era saber conocer el estado de su maleta en todo momento. O sea, como conclusiones, digamos que no les puedo decir como qué metodologías deberían usar o cuál no, o si Lean Thinking o Design, o si Scrum es bueno o no, o otras metodologías ágiles que existen. Pero sí, digamos que encontré que el éxito en este proyecto, digamos, encontré prácticas en común de todas estas metodologías que nos sirvieron muchísimo y que tal vez les sirva a ustedes en el futuro. Digamos, como el trabajo en ciclos cortos era súper vital. Las retrospectivas regulares, sobre todo cuando trabajas con un equipo multidisciplinar todo el tiempo, necesitas tener feedback y buena comunicación. Entonces, digamos que era súper importante saber si estábamos haciendo bien, si todos estábamos en la misma página. Como las mini reviews que eran más frecuentes, digamos, estos que les contaba que teníamos como finalmente lo que hicimos con el cliente era enviarles estas presentaciones de PowerPoint donde nos garantizábamos que ellos supieran los resultados de esa semana y nos dieran ese feedback. Eso fue vital también, digamos, estar todo el tiempo en contacto e involucrarlo también en el proceso de entendimiento, de diseño, de todo. Y obviamente, pues, casi que en todas las prácticas de diseño, digamos, tienes que tener en cuenta al usuario como centro de todo. Y un balance entre descubrir y construir, porque pasa mucho que, digamos, en metodologías, por ejemplo, de Design Thinking, cuando yo las aplicaba muy al principio, o sea, recién salía de la universidad, nos quedamos mucho en entender y no construíamos nada, realmente no implementábamos nada. Y generamos demasiadas ideas, pero se quedaban ahí. Pero también en construir, ¿no? Entonces también cuando empiezas a producir, pero realmente te das cuenta que no estás generando valor al usuario. Entonces siempre pienso que es tener un balance entre descubrir y construir es súper importante, y la flexibilidad en el backlog. En el caso de nosotros fue súper importante porque digamos que eso nos hacía un poco más ágiles. Y aunque pues aquí pueden tener opiniones encontradas, pero eso fue, digamos, como el éxito de nuestro proyecto en ese momento. Y ya, para, pues, como dejar conclusión, pues como que no les puedo decir que hay una fórmula para diseñar un servicio. Lo importante es, digamos, que conozcan todas las herramientas y logren adaptarlas a las necesidades del proyecto a medida que entienden, pues, su naturaleza. Y ya, y muchas gracias. Ahí está mi correo, no sé si me quieren escribir algo o cualquier cosa, pues con mucho gusto. Ya, gracias. Bueno, Joana, mil gracias a ti, mil gracias a todos nuestros participantes. Este fue un webinar muy interesante, personalmente me parece muy enriquecedor conocer cómo lograste participar en ese proyecto, y creo que a los participantes que tenemos también, porque ya iniciamos entonces con nuestra sesión de preguntas, para que por favor a todos les recuerdo, en la parte inferior tienen la opción de preguntas y respuestas, y ahí nos pueden dejar sus preguntas para que Joana nos vaya dando respuesta. Listo. Entonces, de igual forma, qué pena, les recuerdo también por Workplace a nuestros pragmáticos que nos pueden escribir en los comentarios las preguntas, y aquí también las iremos transmitiendo. Entonces, Joana, bueno, te cuento, por aquí nos preguntan, Gustavo nos pregunta, mientras realizaban las pruebas de campo, ¿iteraban haciendo cambios de lo que iban encontrando?
A veces sí, realmente no es la mejor práctica, realmente sí, porque digamos que pasa mucho que empiezas a generar unas pruebas y te das cuenta como, uy, no, como que no me dan los resultados que son, y entonces empiezas a hacer cambiecitos, ¿cierto? Cada vez que la iteras en ese lapso de tiempo, y entonces cuando tienes los resultados no puedes como compararlos, porque con cada usuario de pronto hiciste algo distinto porque pensaste que no era suficiente. Entonces, digamos que sí lo hicimos, lo editamos al máximo, digamos, cuando al principio creo que cuando uno está explorando un proyecto, no tiene la verdad y no entiende nada y muchas veces se va por un camino que pues, o sea, no te aporta nada. Pero ya después cuando íbamos avanzando en el proyecto, digamos que nuestras pruebas salían también mucho más maduras y manteníamos como una línea, iterábamos, pero en el sprint cambiábamos, obviamente, pero durante el sprint manteníamos como la prueba como la habíamos planteado. Listo, Joana, mil gracias. Tenemos por acá otra pregunta. Si el servicio ya lo tienen en el aeropuerto implementado para sus clientes. Bueno, como les dije, esto es un piloto y es una empresa muy grande. Digamos que un servicio tan grande no es de implementar de la noche a la mañana. Cuando yo estaba ahí, se generaron pruebas, pilotos con diferentes vuelos y básicamente se tenían que generar todos estos resultados porque tenían que venderle este proyecto a los altos mandos en Schiphol. Entonces, para tener el presupuesto, implementarlo, se iban a demorar porque ellos tenían pensado para el 2021 realmente tener este proyecto andando. Entonces, digamos que no son cosas tan rápidas, pero avanzamos un montón en un corto tiempo y digamos que ellos ya tenían como las herramientas para poder pedirle al presidente de Schiphol que por favor les diera el presupuesto para hacer este proyecto realidad. Bueno, Joana, tenemos por aquí que sí, a ver, Julián nos pregunta, ¿hubo funcionalidades que debieron dejarse por fuera del servicio por cuestiones del alcance? Digamos que sí, sí. Un momento, digamos, por ejemplo, era súper importante, por ejemplo, que tú siguieras la maleta, ¿cierto? Y esto era un diseño. Pero digamos, esas son unas funcionalidades que no las podíamos remover. Había otras funcionalidades que eran más como gadgets a este servicio. Por ejemplo, queríamos que la gente pudiera, no solamente, digamos, tú buqueas este servicio, ¿cierto? Y, no sé, vas a estar 6 horas en la ciudad y necesitas que llegue en determinado tiempo. Entonces, como necesitábamos que hubiera como un storage para estas maletas y como ofrecer un servicio de storage para que pudieras ellos recogerlas, por ejemplo, en algún punto. Ese tipo de cosas que podían como aumentar el valor, entonces tuvimos que removerlas por el momento y enfocarnos solamente en la gente que, digamos, pudiera entregarse la maleta en 3 horas. Entonces, digamos que eso nos iba limitando y seguramente había gente que cuando ingresaba al servicio, pues no le servía, pero pues nos tocaba escoger y empezar a refinar un solo pues, user journey en ese momento. Bueno, perfecto. Joana, te cuento, Jorge Mejía nos pregunta, bueno, gracias por toda la información y la experiencia, tiene una inquietud. ¿Sabes si la metodología que mencionas de Lean Thinking es la misma de Lean Startup? Sí, es muy parecida. Realmente, bueno, Lean es una metodología que surgió con Toyota, que era realmente para volver más eficiente la producción de automóviles. Digamos que antiguamente lo que se hacía era diseñar como, no sé, sí, asientos, entonces diseñaban un montón de asientos. Toyota dice, no, yo voy a comprar una máquina y voy a empezar a diseñar para cada cliente y voy a hacer un carro a la vez. Entonces, y cada vez que desarrolle ese carro, pues yo voy a irle mejorando cosas porque cada vez que yo hago uno, aprendo algo para implementarlo en el siguiente. Entonces, digamos que sí, es lo mismo, lo de la startup es lo mismo porque realmente lo que te pide, bueno, lo que habla Lean Startup es que tú tienes una idea, tú te vas, haces un mínimo viable producto, ¿cierto? Para poder ponerlo en el mercado y empiezas a ver cómo reacciona la gente, empiezas a ver qué
funcionalidades tienes que quitar, qué cosas, si te generan valor, qué cosas deberías cambiar. Entonces, y vas agregando funciones a medida que vas progresando en eso. Entonces, digamos que sí, es lo mismo. Bueno, Joana, mil gracias. Por aquí nos vuelve a preguntar Gustavo que cuáles fueron los criterios de éxito y fracaso de las pruebas. Bueno, básicamente, nosotros medíamos, por ejemplo, con la prueba del el website que montamos y lo medíamos con Google Analytics, pues nosotros veíamos que finalmente la gente llegaba a la conversión a la tasa de conversión que queríamos, pues era exitoso. Digamos que teníamos unos parámetros de, no sé, si el 60% si superaba más de la mitad, digamos, las personas que ingresaban llegaban a ese punto, era porque el servicio efectivamente sí les interesaba. Eh, digamos, por ejemplo, con esa prueba, con las otras pruebas, digamos, eran muy a nivel de porcentaje. Sí pedíamos como que pasara la mitad, por ejemplo, cuando estábamos con los clientes, cuando jugábamos a ser como los asistentes, eh, como no queríamos medir como la intención, sino queríamos medir acciones, cuando ya realmente, digamos, ya le decimos, bueno, listo, ya vamos a buquear eso, ya usted me va a entregar la maleta o lo que sea, digamos que ahí era cuando lo medíamos como sí, check. Entonces, digamos, y ahí nos damos cuenta, digamos, si eran, no sé, las 28 personas que aproximamos en el gate, el 14 estuvieron interesadas, digamos que sí, sí, sabes, digamos, como sí vamos por el buen path. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, qué rico. Muchas gracias a todos. Bueno, entonces por aquí Alberto nos pregunta. Alberto Castro dice, comentaste que en un punto ganador fue la flexibilidad del backlog. Quisiera saber hasta qué punto es ganadora la flexibilidad que hay que tener en cuenta para mover los tiempos de las tareas. Yo creo que esta es una parte que no, o sea, lo que les dije, no tengo una fórmula, pero nosotros teníamos como, si nosotros teníamos espacio y si no, y si terminábamos cosas, o sea, digamos, por ejemplo, teníamos como unas actividades. Si no íbamos a terminar las actividades por incluir cosas en ese sprint que se suponía que debíamos colocar en el backlog, digamos que no lo incluíamos. Pero si teníamos el espacio y la capacidad de hacerlo, sí lo incluíamos, lo cual no es, digamos que no es lo que recomienda Scrum, pero personalmente nos sirvió muchísimo. Y también si encontramos a mitad del sprint que eso no nos servía, lo desechábamos y no lo terminamos hasta el final del sprint. Entonces yo pienso que es muy criterio propio y muy criterio del equipo. Y tienen que obviamente ser muy cuidadosos porque puede pasar lo que comentaba antes, es que empiezas muchas cosas y no las terminas y te quedas en un loop de, ay, quiero tratar esto y ese es el problema. Pero pues tener un foco y tener muy claro como esto sí lo tenemos que terminar porque es importante, o tener unos criterios, yo creo, los criterios son súper importantes, como tener en cuenta que esto sí realmente sí nos va a aportar o no, y ahí es cuando decides o no remover pues como del sprint o del backlog. Bueno, Joana, mil gracias. Juan Pablo Bonilla nos pregunta, ¿cuánto tiempo te tomaste en cada una de las fases? Design Thinking, Lean Thinking, Agile. Para ser sincera, con Design Thinking, bueno, Agile fue un marco de trabajo que usamos durante todos los 5 meses. Al principio, que es el primer mes que trabajamos con Design Thinking para entender el problema, que el resto de los 4 meses fue iteración con Lean Thinking. Ese primer mes, lo que les cuento, era difícil trabajar con Agile y Design Thinking al tiempo, porque cuando uno realiza el sprint y tiene el sprint goal y bueno, todo esto, digamos que uno tiene que tener muy claro los criterios, y con Design Thinking es un trabajo muy exploratorio y era difícil fijar el trabajo para todas las 2 semanas. En ese momento en ese momento que trabajamos en un mes era muy difícil porque no sabíamos qué resultados nos iban a dar, y dependiendo de los resultados que nos botaran ciertas pruebas teníamos que cambiar, hacer o tomar decisiones o diferentes cosas. Entonces, digamos que en ese sentido, primer mes fue Design Thinking. Sí teníamos los roles, sí teníamos los reviews, usábamos el marco ágil y todo, eso lo usamos en todos los meses, pero digamos que el sprint, como nos lo diseñamos, no fue como tan rígido, lo que le estaba diciendo, y ya los cuatro siguientes meses fueron básicamente Lean Thinking.
y combinaciones de design, porque digamos que design thinking tiene una cosa muy bonita y es una cosa exploratoria que no la tiene el thinking. El thinking es más de perfeccionar un producto y el design thinking es más de explorar ese producto y explorar las ideas. Y el momento que tuvimos que hacer cambios de producto, básicamente. Listo, perfecto, mil gracias. Tenemos otra pregunta de Adrián García. Él nos dice, ¿en qué punto se hace responsable la empresa de la maleta? Creo que esta es una pregunta mucho más específica de ese proceso. ¿En qué punto se hace responsable la empresa de la maleta desde que entra al avión o cuando llega a la banda de descarga? Bueno, pues en ese sentido, como el servicio que estamos ofreciendo era del aeropuerto hacia la casa, hacia la puerta, hacia el hotel, Airbnb, lo que sea, cuando ya la persona tenía la aplicación, ¿cierto? Digamos, el sitio móvil y veía el tiempo de espera, esta maleta ya estaba siendo descargada de la aerolínea y inmediatamente el pasajero se bajaba y inmediatamente la maleta se descargaba del avión, era responsabilidad de Skipper. Entonces, eso es lo que básicamente se acordó, digamos, con las aerolíneas, porque, digamos, con las que hicimos el piloto, que fue con KLM, se tenía que tener muy claro y se tenía que, obviamente, incluirlos a ellos en el servicio y decir, como, bueno, nosotros vamos a hacer esto, les vamos a incluir, nosotros siendo responsables hasta acá, y eso también tenía que explicarse en el sitio móvil, dejarles claro que inmediatamente ellos accedieran a este servicio, Schiphol se hacía responsable de la maleta. Ujú. Listo, entonces ahora tengo una última pregunta de Gustavo. ¿El cliente del servicio finalmente tenía la posibilidad de calificar su experiencia? Bueno, nosotros, yo sé que esto es súper importante, sobre todo para los diseñadores UX, de tener ese feedback del usuario. Nosotros en ese momento, la verdad, voy a ser muy honesta, nosotros no teníamos esa funcionalidad porque no iba a ser conveniente. Nosotros sí teníamos unas pruebas de satisfacción cuando hicimos el piloto, pero si teníamos esta funcionalidad en estas primeras etapas, no iban a ser de pronto las reviews más favorables y eso iba a hacer que el descenso de este servicio fuera mucho, o sea, fuera difícil de adoptar. Entonces, digamos que optamos por eso en ese instante. Bueno, Joana, mil gracias. Bueno, a todos dimos respuesta a sus preguntas. Por aquí no tengo más preguntas pendientes. Eugenia, gracias. Esperan la presentación. Nosotros les enviamos un correo y de igual forma a todos les recuerdo que en academiapragma.com pueden ingresar y pueden ver todos los webinars del año pasado y la próxima semana ya van a poder ver el de Joana también en la plataforma. Les recuerdo también mi correo es andrea.barrera@pragma.com.co. En caso de que necesiten algo, de que de pronto tengan un tema específico que quisieran saber, ya vamos a guardar todos los temas que nos enviaron ahorita al iniciar. Claro que sí, les Gustavo, los seguiremos invitando. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias a ti, Joana, por compartirnos ese conocimiento. Esperamos tenerte en una nueva ocasión acá en nuestros webinars y siendo las 9:45, bueno, les damos nuevamente el agradecimiento y no siendo más nos despedimos para que continúen con sus labores.